El que fundó el PLD lo fundó con una visión de un partido de liberación. Y los jóvenes que eran miembros de esa organización política tenían que hacer los círculos de estudio, vender el periódico Vanguardia del Pueblo y leer un libro que se llamaba Capitalismo, Democracia y Liberación Nacional. Ese partido llamado PLD tenía la estrella amarilla dedicada al ejército indochino de Vietnam, al ejército de liberación de Ho Chi Minh. Y fue con una visión de un partido de liberación fundado por Juan Bosch y por un grupo de jóvenes valiosos de esa época, y crearon el Partido de la Liberación Dominicana. Era un partido con una ideología tan avanzada en su época que para un joven poder ser militante de esa organización tenía que hacer los círculos de estudio y formación para poder ir escalando dentro de la organización. ¿Qué ocurre con el PLD? Que el PLD en el 1996 se catapulta, llevando una figura a la presidencia de la República en ese entonces, y ganan la presidencia por primera vez. Fue fundado esa organización política en el 1973 y llegan al poder en el 1996. ¿Qué ocurre con esta fuerza política? Que la autodestrucción se veía a través del tiempo. ¿Por qué razón el PLD se iba a autodestruir? Por la siguiente: en el 96 llegan al poder y pasan a ser de una fuerza de cuadro político a una fuerza que abre la puerta, y comenzaron a entrar todo tipo de pensamiento ideológico y todo tipo de personas en el arsenal político. ¿Qué conlleva esto? Que los jóvenes que fueron formados en el Partido de la Liberación Dominicana con el libro Capitalismo, Democracia y Liberación Nacional, que fueron formados con el pensamiento del ejército indochino de Vietnam, de que es un partido de liberación, que fueron formados con el pensamiento de Juan Bosch y los otros líderes de esa organización, que se fue perdiendo en transcurso del tiempo, y en vez de convertirse en un partido de cuadro, se convirtieron en un partido de masa, y comenzaron a llegar todo tipos de alimañas, insectos, cucarachas, ratones, ladrones, corruptos, y todos conocemos lo que ocurrió dentro del PLD. Llega esa fuerza política al poder y comenzaron a hacer una serie de diabluras, porque se olvidaron de la ideología, se olvidaron del pensamiento, se olvidaron de los verdaderos cuadros y de los fundadores de esa organización en diferentes lugares. Como ejemplo de esto, podemos citar en el municipio de Moca muchos que fueron fundadores de esa organización política, fueron dejados en el olvido, y algunos murieron en la miseria y lo llevaron a un proceso de aislamiento hasta que otra generación asumió esa fuerza política. Y todos conocemos de que en el 96 llega Leonel Fernández con una estructura diabólica y maligna y se apropian de esa fuerza política. Pero ¿qué ocurre a través del tiempo? Lo que ocurre dentro de todas las organizaciones políticas, las divisiones de pensamiento ideológico y de dirección de masa. Y llega Danilo Medina con una estructura diferente y entierra políticamente dentro de esa organización a Leonel Fernández, hasta que lo llevan a un proceso de claudicar para no expulsarlo de forma deshonrosa de esa fuerza política. Danilo llega supuestamente con un grupo a transformar el pensamiento del PLD, a transformar la República Dominicana, a hacer un PLD diferente y hacer una política muy diferente a la de Leonel Fernández. Pero diablo, ¿qué ocurrió? Fueron mucho peores. El grupo de Danilo Medina, en conjunto con el de Leonel, se encargaron de destruir esa fuerza política y llevarla al abismo más profundo, como un barco a la deriva.